Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Mateo. Busquemos la palabra de Dios, San Mateo capítulo 7, del versículo 13. Voy a leer. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacio el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los aborrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malos dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hasta el versículo 29 he leído. La verdad que Jesucristo subió en la montaña y empezó a predicar la palabra de Dios durante muchos tiempos. Por eso está escrito desde capítulo 5 hasta 7. Es decir, que la enseñanza de Jesucristo, donde estaba predicando en la montaña, es muy famosa. Pero lo más importante es la enseñanza, que es lo que está hablando. Jesucristo estaba hablando, ¿no? Y el versículo 14
una palabra muy curiosa, ¿no? Así dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Así dice. ¿Ya? Jesucristo dice que hay dos puertas, uno es ancha, otra es estrecha. También para encontrar esta puerta estrecha y camino muy angosto, por eso para hallar este camino y la puerta es difícil. Poca gente puede hallar, así dice. ¿Qué es lo que quiero decir, no? Todo el mundo está pensando, yo hago buenas obras, yo entraré en el reino de Dios, recibiré recompensa, viviré en el cielo. Cuando yo hago mal, entonces ya recibiré castigo. Siendo pecador, yo no puedo entrar en el reino de Dios. Así piensa, depende de su obra. Entonces, depende de la obra de ser humano, será salvo. Entonces, ¿cómo sirve la gracia de Jesucristo? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Así dice Efesios capítulo 2. Significa que para ser salvo, justo, hijo de Dios, ya tiene que ser por la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es que no tiene que pagar, no tiene que esforzar algo. Por ejemplo, ¿no? En el año 2019, yo estaba acompañado con el coro Gracia. El coro Gracia estaba recorriendo la ciudad de Estados Unidos para hacer cantata navideña, visitando 28 ciudades durante casi un mes. En aquel entonces, Pastor Ruxuba envió a Coro Gracia y la organización de cantata navideña como 600,000 libros sobre el perdón de los pecados y nuevos nacimientos. Hoy en día se cambió título, como dice, yo recibí la salvación con esta manera. Entonces nosotros hemos preparado tiquete para que los ciudadanos lleguen en el estadio o algún teatro o cine, cualquier lugar donde cabe mucha gente, ¿no? Según mi cálculo, cada ciudad tiene diferente edificio. Algún cine que cabe como 2,000 personas. No podía entrar más porque ya cuando se llena 2,000 asientos, los guardias no van a permitir para que entre ninguno. Por esa razón, sobre etiquete estaba apareciendo. Es gratis para participar y ver presentación de cantata navideña, pero tal vez cuando haya llenado de asiento, no hay cupo, como cupo limitado. Entonces la gente cuando recibe tiquete, ya tiene que saber, yo tengo que esperar por fila hasta que llene asientos. Lo más gente que llegaron en una ciudad como Dallas, ¿cuántas personas cabe? 7,000 personas. Imagínense, yo estaba allá.
7,000 personas, porque era como multiuso de estadio grande, ¿no? Arena, así dice, arena. Entonces estaba llegando 1,000 de personas, hasta 7,000 personas en una ciudad. En aquel entonces ya nosotros éramos encargados para atender los pastores y también al terminar la actividad de cantata navideña con los miembros de coro, ya juntamente nosotros teníamos que esperar la puerta salida para repartir 7,000 libros. Alguna parte libro que hizo en inglés, otra es versión de español. Por eso nosotros tenemos que preguntar, ya español. Entonces alguno inglés, alguno español, así, alguno. Pero para repartir rápidamente, imagínense, para entrar, cuando tiempo de ingresa, repartir es fácil, porque lentamente ingresa. Pero para salir no es lento, ¿no? Toda gente de repente sale con toda la manera y abierta de puerta. En aquel entonces ya nosotros tenemos que repartir corriendo rápidamente. ¿Ya? Entonces ya alguna persona participó gratuitamente y al terminar recibió el libro de Pastor Soba gratuitamente. Esa es gracia. ¿Es cierto o no? Por la gracia, alguien podía entrar en el teatro, mirando actividad de coro gracia, escuchando la predicación de los pastores, y luego últimamente podían recibir el libro también. Hay el regalo, que puedan tomar foto con los miembros de coro gracia que estaba esperando, repartiendo libros. Sí, puede tomar foto conmigo, entonces ya puede tomar. Ya no pagaba nada. Pero ¿sabe qué? La verdad que organización de cada iglesia que ubica de ciudad, para alquilar de este lugar tenía que pagar costo. $30,000, algún lugar $40,000, así, para usar un día. Significa que para que tenga la gracia alguien, ya, la organización tenía que pagar cancelación, monto completo. ¿Quién es el Salvador? Salvador es que en vez de mí, en vez de nosotros, Él tenía que pagar el precio de pecado de todos nuestros pecados, porque Él es encargado ante presencia de Dios. Por esa razón Jesucristo, recibiendo el bautismo por medio de Juan el Bautista, al siguiente día estaba apareciendo San Juan capítulo 1, el versículo 29, ¿no? Así dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿de quién palabra será? Eso es la palabra de Juan el Bautista. Pero San Juan capítulo 1 estaba explicando. Dios envió su mensajero, se llamaba Juan el Bautista, quien nos dio testimonio acerca de la luz verdadera. Se refiere a Jesucristo. Por eso el mensajero de Dios dice que Él quitó ya todos nuestros pecados. Nosotros, ¿cómo tenemos que responder? Amén, gracias. Eres Mesías. Eres Salvador, quien va a morir en la cruz para que yo sea salvo, para que yo sea como justo. Por eso, ¿no? Observando el libro de San Juan capítulo 4,
una mujer samaritana, después de encontrar Mesías, ya su corazón se cambió de repente. Antes de encontrar a Jesucristo, solamente ella quería sacar agua con cántaro. Ya ella estaba muy cansada, porque tenía 5 maridos, pero en este momento que vivía con otro marido, no considerando como su marido, como un hombre, nada más. De repente va a abandonar a ella. Así consideraba. Significa que su corazón estaba lleno de desesperanza, angustia, y no tenía nada de alegría. Pero escuchando la palabra de Jesucristo, ella descubrió que Jesucristo era Mesías. Su corazón estaba lleno de esperanza y luego fue a Sicar de Samaria y luego publicó: que vengan, yo he encontrado Mesías, el que me contó sobre mi vida antigua. Por su convocatoria, mucha gente podían recibir la salvación. Así se cambia. Uno que haya la gracia de Dios y descubriendo la vida de Salvador, se cambia. Por eso Jesucristo, como dice, la puerta estrecha para llevar la vida eterna, el camino es muy angosto. Ya para llegar a esa puerta estrecha, muy difícil, porque poca gente halla, así dice. Significa que hoy en día, ¿no?, la mayoría de gente están mezclando dos cosas: la gracia de Jesucristo y la obra de ser humano. Por eso sí o sí tiene que cumplir mandamiento de Dios para ser salvo. Así estaba pensando. Depende de mandamiento, depende de su obra. Si no puede cumplir mandamiento de Dios, pierde la salvación, o no es salvo, o siempre está teniendo preocupación. ¿Por qué? No ha llegado la certeza de la salvación. Por eso está sacudiendo su corazón. Por eso cuando puede orar al Señor, puede leer la Biblia, puede ofrendar al Señor, puede predicar bien, en aquel entonces ya puede sentir tranquilo, tranquila. Pero si no puede andar bien, en su corazón se levanta algún pensamiento malo, entonces se condena. ¿Por qué? Está poniendo una regla, depende de su acción, será cambiada de la salvación. Pero no es así. Jesucristo ingresó en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión para quitar nuestros pecados una sola vez para siempre, para hacer la redención eterna. Por esa razón Jesucristo fue establecido como sumo sacerdote celestial, rociando 7 veces ante presencia de Dios sobre el propiciatorio. Ya quitó todos nuestros pecados. Suficiente. Por la sangre de Jesucristo la gente podrá ser salvo. Suficiente por la muerte de Jesucristo, ya nosotros seremos perdonados todos nuestros pecados. ¿Cuál es la puerta ancha? Toda la gente, casi todo lo que está creyendo en Dios. Pero yo tengo que hacer algo bueno, cumpliendo mandamientos para recibir la salvación. Siempre está poniendo la condición con su obra. Eso es la puerta que lleva a la destrucción. Eso es. Luego Jesucristo estaba hablando sobre profetas.
Como dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ya hay dos palabras. Uno es, mucha gente ya puede llamar a quién, a Jesucristo como Señor, mi Señor, Señor. Si me llama Señor, Señor, toda la gente que me llama ya será salvo. No, el que haga la voluntad de mi Padre Celestial, así dice. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Desde aquel tiempo interpreta mal, porque mucha gente está pensando, la interpretación de la voluntad de Dios es cumpliendo mandamiento de Dios, así piensa. Mandamiento de Dios es antiguo pacto. El pacto que Dios entregó a nosotros a través de Moisés. Pero no permanecía toda la gente. Por esa razón, Jeremías capítulo 31, desde el versículo 31 estaba diciendo, Dios iba a cambiar el pacto por nuevo pacto. El pacto antiguo que hizo por medio de Moisés, en aquel entonces se necesitaba cumplir mandamiento de Dios todos los hombres. Pero Dios, ¿con qué manera quería cambiar el pacto? Dios sabía que ni una persona podía cumplir mandamiento de Dios. Por eso, a través de Jesucristo, en vez de los hombres pecadores, Jesucristo quita el pecado del mundo y se ha crucificado, cancelado el precio de todos nuestros pecados. Y luego Jesucristo iba a resucitar. En el tiempo que se resucita Jesucristo, ya Dios tiene razón para publicar a los hombres: ustedes ya no tienen pecado. ¿Por qué? Mi Hijo amado ha pagado todo. Por eso de primero, el Evangelio, Dios no se llama justos. Señor, yo no soy justo. Sí, la verdad que usted no es justo por sobra, pero mi Hijo amado ha cancelado. Ya, cuando hace actividad de cantata navideña por medio de coro Gracia, estaba repartiendo tiquete gratuitamente. En aquel entonces, los que recibieron tiquete ya tienen que leer bien. Este tiquete es gratis. Únicamente una condición: antes de llenar todo asiento, tiene que estar fila para tomar asiento suyo. Cuando haya llenado, no hay cupo. Eso es. Es gratis. Para entrar a un cine, es gratis. Entonces voy a llevar mi familia. Sí, no hay problema. Hasta 20, 50, no hay problema. Lléveselo. Por eso llegando 7,000, 8,000, ya constantemente estaba llenando la gente. Yo he visto que mucha gente estaban regresando a su casa sin ver, porque ya estaba lleno ya. Qué lástima, ¿no? Durante 2 horas estaba quedando por fila, pero si está lleno, entonces no hay cupo. Jesucristo, Él quería cumplir la voluntad de Dios en vez de nosotros. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Claramente está escrito. Ya veamos, buscando Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 10, así dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
¿Quién tenía que cumplir la voluntad de Dios? Jesucristo en vez de nosotros. Por eso Jesucristo quería santificar a cada uno de nosotros una vez para siempre. Para santificar a nosotros, Jesucristo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Recibiendo todo pecado del mundo. Por eso, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la época de Antiguo Testamento, ¿cómo reciba el pecado entre los sacrificios, entre los animales? Por la imposición de mano del representante. Por eso, Levítico capítulo 16, leyendo la Biblia, por lo menos como el versículo 21, así sale, que sumo sacerdote Aarón ponía su mano sobre la cabeza del cabrío vivo, confesando: Señor, acá está todos los pecados de Israel que había cometido durante un año, todas las iniquidades, todas las rebeliones, por su mano poniéndolos, así dice, poniendo. ¿Qué es lo que pone? El pecado de Israel de 600,000 personas que cometieron durante un año. Trasladó por la mano. Así funcionaba la ley. Por eso Dios tenía que enviar un representante de nosotros. ¿Quién era? Juan el Bautista, porque era mayor. Todos los que nacieron de mujer, nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista. Él un día estaba dando bautismo a los pecadores, pero de repente llegó Jesucristo. Jesucristo dijo: deme bautismo. Oh Señor, no. Yo tengo que recibir bautismo. Yo soy pecador, tú eres justo. No. Así conviene que cumplamos toda justicia. Dentro de la palabra de Jesucristo, como dice, así conviene que cumplamos entre dos. Tú y yo cumplamos toda justicia. Significa que quitando el pecado del mundo, porque por su mano, y cuando pone sobre mi cabeza para dar bautismo, en aquel entonces trasladará el pecado del mundo completo. Pues al siguiente día, como dice, dándole bautismo al siguiente día, en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso añade el versículo 10 del Hebreos capítulo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hoy en día no mucha gente está confiando en esta palabra. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, yo soy santo. No puede decir esta palabra. ¿Por qué? Toda la gente está buscando la puerta ancha. La puerta ancha, ¿cómo dice? No, Jesucristo murió en la cruz, la verdad. Pero Jesucristo llevó el pecado original de Adán solamente. Imagínense, hace 12,000 años atrás, aún todavía nosotros no hemos nacido, no hemos cometido. ¿Cómo iba a llevar nuestro pecado? ¿Entiende? Amén, amén. Creo que no. Entonces, amén. Yo voy a despertarme. Amén. No, no. Sí. Porque yo no he nacido, yo no he cometido nada. Entonces, ¿cómo podré llevar mis pecados? Solamente, he aquí el Cordero de Dios que quitó el pecado original de Adán. Ya, amén. Yo creía con esta teoría que me enseñaba en Corea del Sur. Por causa de eso, durante 10 años, siempre llegaba a condenación. ¿Por qué? Imagínense, una persona quiere cumplir el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que llega? ¿Justicia de Dios o condenación? Condenación. ¿Por qué?
sí, en su corazón se levanta odio, rabia. Entonces, Jesucristo dijo que ¿dónde está el enemigo? Está dentro de la familia, dentro de la casa, así dice enemigo. Entonces, de repente su esposo convierte como si fuera enemigo principal. Y también se ve como si fuera enemiga su esposa. ¿Eh? Mucha gente pelea entre matrimonio. Y también se pelean entre la familia. Se discuten. Casi nunca podían comer tranquilamente, con ambiente muy bueno, conversando. No. De repente llega exhortación y pelea, así. Imagínense, ¿no? El vecino está tranquilo, pero en la familia provoca enojo, rabia, odio, etc. En aquel entonces se siente condenado. Oh, Dios mío. Señor dice que uno que tenga rabia, odio para matarlo, solamente teniendo el deseo de matar ya será culpable. Señor, Dios mío, perdóneme mis pecados. Y también andando, caminando, encontrando la gente, teniendo el deseo de fornicación, adulterio, ya se siente condenado. También al ver las cosas, produce codicia. Señor, yo no puedo guardar todo mandamiento, yo soy pecador. Siempre se siente condenado, se siente. ¿Por qué se siente condenado? Por no cumplir mandamientos de Dios. ¿Por qué no puede cumplir mandamientos de Dios? Su espíritu está bajo la ley, no está bajo la gracia del Señor. En esta palabra, ¿cómo nos enseña? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesucristo nos hizo santificación. El versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfecto, así dice. Dios me dice que tú eres perfecto, pero Satanás, ¿cómo dice? No, tú eres pecador. Hay dos palabras. Uno, tú eres pecador. Otro, tú eres perfecto. ¿Cuál es? ¿Cuál es la palabra de Dios? No sabe, porque no está teniendo la decisión. Voy a poner una condición. Ya. El versículo 24. 24, ¿cómo dice? Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ya nuestra fe será basada de la palabra del Señor. La voluntad de Dios es que Jesucristo hizo santificación, perfección y justificación hacia mí, hacia nosotros. Eso es la palabra, como igual que la roca. Sobre roca nosotros tenemos que poner nuestra creencia para que no sea sacudida de la salvación. Pero en el día postrero mucha gente va a decir: Señor, Señor, yo he profetizado. Profetizado significa que hoy en día, como predicando la palabra de Dios. Y otro: Señor, yo había echado demonio. Wow, milagro. Fuera demonio. Sale. Y luego haciendo milagro, curando la enfermedad, etcétera. Así van a decir.
Entonces mi pregunta es, ¿ellos están mintiendo? Yo no creo que están mintiendo, sino que actualmente, la verdad que ellos andaban así. Ellos están andando así, saliendo milagro. Y también está haciendo algo bueno, está todo bien. Pero últimamente Jesucristo iba a decir, ¿cómo dice? El versículo 23, ¿cómo dice? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya. ¿Cuándo utiliza nunca? Esa es mi pregunta. ¿Ah? Nunca, nunca. ¿Cuándo se usa nunca? Nunca, eso nunca. Nunca. Pastor, ¿usted no me encontró? Nunca. Es decir, que ni una vez había encontrado. ¿Usted no recibió mi regalo? Nunca, porque usted no me envió. Nunca, nunca no ha llegado a mi casa. Dios mío. Entonces, si hubiera enviado, entonces tenía que llamar por teléfono para avisar. Nunca ha llegado. Nunca, 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 nunca. Ya, nunca significa que ya, para ser profeta, de primero tiene que saludar o no. Saludar. Señor, desde hoy ya voy a ser profeta del Señor. Está bien, pero de primero tiene que confirmar su espíritu, que ha renacido o no. Ya quiero escuchar su testimonio. ¿Recibió la salvación o no? ¿Cómo está su pecado? ¿Fue perdonado o no? ¿Había sido justificado o no? Y luego Jesucristo dice que ahora sí, me siento que tú eres justo ya. Puede ir al mundo para ser mi discípulo, mi predicador, ya, siendo mi mensajero, predique el evangelio. Si hubiera enviado Jesucristo, entonces, ¿por qué iba a decir, nunca no conocí? Entonces, si hubiera enviado a Jesucristo, dice que nunca conocí, entonces ya sería como mentiroso. Pero Jesucristo no es mentiroso porque la verdad que nunca había conocido. Ya, nunca había conocido. Es decir, que antes de conocer a Jesucristo, puede ser profeta o no. Eso es, puede ser. Antes de encontrar a Jesucristo, antes de ser salvo, antes de ser perfecto, antes de ser renacido, puede ser profeta, puede hacer, echa fuera del demonio, puede hacer milagros. Pero ¿qué es lo que no puede hacer? No puede abrir la puerta del reino de Dios, porque Jesucristo ya no acepta. Nunca os conocí. No estaba hablando que le falta alguna cosa, como 20%, algo le falta. No, nunca os conocí. Desde el principio no conocía. ¿A quién va a decir? De primero tiene que renacer. Jesucristo estaba diciendo renacimiento. Entonces, ¿qué es el renacimiento? Había nacido por el pecado, ¿es cierto o no? Todo el mundo nacieron por medio de Adán. Por eso engendraron el pecado. Pero ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser justo? ¿Cómo puede ser perfecto ante Dios? ¿Por su manera? ¿Por su obra? ¿Cumplimiento, mandamiento de Dios? No. Por aceptar la sangre de Jesucristo. Por aceptar el evangelio. Por aceptar la palabra de Dios que había limpiado todos nuestros pecados. Por eso Dios estableció un pacto nuevo. Dice que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Wow. Dios tiene que entregar a los que creen en Jesucristo esta promesa.
Hebreos capítulo 10, el versículo 17. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que Dios va a juzgar o no. No va a juzgar porque ya al ver la gente que aceptó la sangre de Jesucristo, que limpió todos sus pecados, entonces al ver, no puede recordar de sus pecados, porque Dios no puede mentir, porque había renacido como hijo de Dios. Por esa razón, toda la palabra está explicando claramente sobre renacimiento, la salvación y también el perdón eterno, sobre la justicia de Dios. Cada día nosotros podemos tener alegría, gozo, esperanza con la palabra del Señor. Gracias por la participación. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios está bendeciendo a cada uno de nosotros para que nosotros podamos encontrar en esta hora, aunque está viviendo diferente lugar, diferentes países, pero Dios está dando esta humildad para aprender la palabra del Señor. Jesucristo era Salvador, quien quitó todos nuestros pecados. También por la cruz ya había cancelado todos nuestros pecados, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, por creer, aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, que limpió todos nuestros pecados, desde aquel tiempo ya está teniendo relación con nuestro Señor Jesucristo. Creo que el Señor quiere usar cada uno de nosotros como su instrumento. Espero que el Señor bendiga nuestra vida y también bendiga al mundo. Hoy en día mucha gente está teniendo dificultad, internado por medio de coronavirus. Pero Señor, espero que les bendiga, les cure y para que tengan salud, Señor. Especialmente una hermana de la iglesia de Pastora Erika Sandoval está teniendo dificultad, pero espero que le dé la oportunidad para que sirva al Señor después de ser curada toda la enfermedad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.